así en voz alta, ¿quién podría decirme algunas promesas del nuevo pacto en la sangre de Cristo para el pueblo de Dios? Vida eterna, salvación, ¿cómo? Justificación, que tiene que ver con la idea de la salvación, resurrección de entre los muertos, gracia, sí, gracia infinita, perdón de pecados, ¿qué más por ahí? Redención, su Espíritu Santo, amén, esa es muy buena, ¿qué más? ¿Cómo? Arrepentimiento, que ahora el pueblo de Dios va a vivir una vida de arrepentimiento. Dos más. Santidad, que tiene que ver con la misma idea del arrepentimiento, van juntos. ¿Y qué dijiste? ¿Una más? Resurrección, ya lo habían dicho, una diferente. Sí, que va a regresar, que Cristo regresa, amén, ya con esas, gracias, sé que hay más. Ok, sé que algunos tal vez se quedaron con las ganas de decir la suya. Y es bueno, ¿cierto? Que sepamos promesas que Dios tiene para su pueblo, que las tengamos presentes. Todas esas cosas ya hemos hablado de la importancia de tener presentes las promesas de Dios y cómo las promesas nos ayudan a perseverar en nuestro caminar con Dios. Pero seamos honestos, por lo menos a mí me pasa, no sé si a ti. A veces yo veo todas esas verdades, todas esas promesas que Dios me ha hecho como su hijo y pienso, ¿por qué me las vas a dar, Señor? ¿Por qué tengo la garantía de que eso va a ser así? Amén, esa es la respuesta, pero aún así eso no quita, aunque sea la respuesta, eso no quita que vienen esos momentos, ¿cierto? De desánimo, sobre todo cuando veo mi pecado. Sobre todo cuando veo cuánto todavía no me, como orábamos hace rato en la oración, cuánto todavía no me parezco a Cristo. Entre más le conozco, a veces me da miedo conocer a Cristo más. Con todo y que eso es bueno que tengamos un temor reverente a Dios, pero a veces hay ese temor de conocer más a Cristo. Yo sé que suena muy raro, ¿cómo que un temor de conocer a Cristo más? Es que el problema es ese, que entre más le conozco, más se me va a demandar. Más Cristo quiere que, más el Padre en los cielos quiere que me parezca a su Hijo, porque ahora le puedo ver mejor. Y eso genera un problema en mi corazón. Genera un problema a veces de desánimo, a veces de frustración, a veces de fastidiarme con la idea de que Dios siga teniendo la fidelidad de sus promesas sobre mi persona, cuando yo sé que yo no merezco nada bueno. Puede llegar a ser esa tensión rara entre gracias Dios porque es por tu fidelidad, no por la mía, pero al mismo tiempo otra vez ya fallé. Pero Dios me va a bendecir. Pero Dios me ha prometido esto y aquello y todo lo que ustedes ya me compartieron. Dios me dice que lo tengo que creer. Y a veces yo me tengo que convencer a mí mismo de que así es, que así va a suceder, que yo voy a ser más santo cada día, de que yo voy a arrepentirme más y mejor cada día, de que yo voy a vivir para la gloria de Dios mejor cada día, de que voy a buscar la santidad, de que cuando yo muera mi cuerpo será glorificado con Cristo, de que no habrá más llanto, más dolor, más muerte, más pecado, cosas buenas que Dios me promete en su palabra y que me pregunto, Señor, ¿por qué tengo todo eso? Y ya dijo la respuesta Marlene, por Cristo, amén. Por el pacto, por la promesa y el juramento que Dios se ha hecho a sí mismo. No por mí, sino a pesar de mí. No por mis obras, no porque mi fe fue muy madura al final de mis días, sino porque tuve una fe, sin importar que fue lo más madura o no.
lo más grata o no, lo más piadosa o no, lo más de impacto o no, lo más de influencia o no. Es la fe, es la gracia, lo que me da la paz, lo que me da la confianza de poder contemplar las promesas de Dios, contemplarlo a Él, después contemplar sus promesas y poder tener un descanso en mí de decir, gracias Dios, gracias que no apartas, como oraba el salmista, tu espíritu de mí. Y gracias porque lo haces y no es porque yo haya hecho algo muy bien esta semana o este día. Es por tus promesas, por tu fidelidad a tu nombre. Y eso es lo que hace grande al Dios de la Biblia. ¿Te pones a pensar en eso? Lo grande que es ese Dios, que puedes tener la certeza de que si te cae un rayo en una de estas lluvias que estamos teniendo bastantes en estos días, y caes tendido, o te da un paro cardíaco, ¿tú vas a ir al cielo? Dios te va a dar todas las promesas, cada una de ellas, aún las que no recuerdas, te las va a dar. ¿Puedes creer que eso es verdad? A veces es difícil de creer, ¿cierto? Pero la Biblia nos anima todo el tiempo a que creamos esas promesas. Y en gran medida vamos a poner una confianza en que esas promesas son para nosotros y son verdad. En gran medida va a suceder mientras no estemos enfocándonos tanto en nosotros. Y con eso no estoy diciendo que no hay algo de lo que hay que enfocarnos en nuestras vidas para crecer en las cosas que hay que hacer, la responsabilidad humana. Pero aunque esas cosas son un tipo de enfoque, nunca deberían de ser todo el enfoque. Porque el enfoque es primeramente en Dios, en su carácter, en lo que Él ha prometido, lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él ha prometido, y ya después, al final, lo que Dios te ha mandado. Las tres primeras le pertenecen a Él. La segunda nos pertenece a nosotros, y eso entre comillas, porque yo voy a obrar lo que Dios me ha mandado por causa de sus promesas. Una de ellas que también dijeron atrás, la promesa del Espíritu Santo, que me va a guiar a toda verdad. Del Espíritu Santo que me va a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y que cuando yo me desvío de la palabra, me desvío de los caminos de Dios, el Espíritu Santo va a estar ahí molestándome. No me va a dejar en paz. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. No por mí, sino a pesar de mí. Y eso podemos ver también hoy en el texto, en la vida de Jacob y su familia. El título del mensaje tiene que ver con esta idea. La promesa de Dios continúa en la vida de Jacob. Y es hasta cierto punto un mensaje irónico. ¿Cómo que continúa? Ya debía de haberlo desechado desde hace rato. A él y junto con sus hijos y todas sus esposas. Pero Dios no lo ha hecho. Y la razón por la que no lo ha hecho no es por Jacob, sino a pesar de Jacob. No es por su familia, sino a pesar de su familia. Y así siempre ha sido, iglesia. Si te das cuenta, la fe cristiana en el nuevo pacto en la sangre de Cristo no es muy diferente de la fe de los patriarcas del pueblo de Israel. Y la fidelidad de Dios ante ambas audiencias es exactamente la misma. Dios es fiel a sus promesas. Estas continúan a pesar de nuestro obrar, de nuestra falta de fe a veces. Y eso trae gozo, eso trae paz. Eso me ayuda a descansar en que la fe cristiana es la fe verdadera. Cuando no tengo nada que demostrarle a Dios. Si aquí esta mañana hay aquí uno centrado entre nosotros que piense que hay algo que le tiene que demostrar a Dios para que Dios lo reciba, para que Dios le muestre su amor, su compasión, su misericordia. Con todo amor te lo digo, no has entendido lo que significa el cristianismo. No hay nada que le puedas demostrar a Dios o que le tengas que demostrar a Dios. Él lo hace todo por ti. Él te declara acepto por sus méritos, no por tus méritos.
Y eso hace la fe cristiana diferente a todas las fes que se profesan y se predican en esta tierra. Porque todas las fes que se profesan y se predican en esta tierra, y tú sabes que hay millones de religiones por allá afuera. Bueno, tal vez no millones, pero sí miles. Se trata de eso. ¿Qué voy a hacer yo para agradar a Dios? ¿Qué voy a hacer yo para que me dé una promesa de vida eterna? Una promesa de redención. Todas las que ya me dictaron. Y la lista que sabemos que es más grande. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y la fe cristiana es, mira, no hay nada que puedas hacer y no hay nada que tengas que hacer. No hay nada que puedas hacer y no hay nada que tengas que hacer. Y cuando entiendes esa verdad, hay mucho que vas a poder hacer y hay mucho que vas a querer hacer. Yo sé que parece una paradoja. Parece como, ya ahorita a algunos les hizo cortocircuito. A ver, espérate, a ver, barajéamela más despacio, predicador. No hay nada que tengas que hacer, no hay nada que puedas hacer. Cuando en verdad lo entiendes, con fe, ahora vas a querer hacer mucho y vas a poder hacer mucho. Suena loco, ¿cierto? Pero ese es el Evangelio. Esa es la fe del pueblo de Dios, de aquellos que han sido empoderados por el Espíritu de Dios para dar mucho fruto. Y eso es lo que vemos en la Biblia todo el tiempo. También vemos dos familias, la familia de los justos y de los injustos, la familia de las cabras y la familia de las ovejas, la familia de los que son pueblo y de los que no lo son, de los que reciben la gracia y la misericordia y la paz de Dios y los que van a recibir el castigo eterno y la furia de un Dios santo airado por el pecado. Eso sucedía en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver aún en los pasajes de hoy, y sigue sucediendo hasta nuestros días. La fe sigue siendo la misma, el objeto de la fe sigue siendo el mismo. Es Dios. Entonces, ese es el título de mi mensaje ahora. La promesa de Dios continúa en la vida de Jacob y lo vamos a ver en tres formas. En la primera es cómo Dios reafirma su bendición sobre Jacob y lo vamos a ver en los primeros 15 versículos del capítulo 35. Dios reafirma su bendición sobre Jacob. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenía en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a la luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán. Él y todo el pueblo que estaba con él edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bakut. Entonces Dios dijo a Jacob, eso debería de maravillarnos. Son versículos con los que inician muchas secciones de la Escritura y a veces no nos detenemos a pensar en el impacto de esa verdad. Entonces Dios dijo a Jacob, lo que también significa, entonces Dios seguía mostrando su benevolencia a Jacob, su favor a Jacob, su cuidado a Jacob, su amor a Jacob. A pesar de quién era Jacob, a pesar de quién era su familia, a pesar de cómo estaba obrando con temor, lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Había temor en su corazón. No supo negociar este asunto o tratar este asunto sobre el abuso de su hija.
Tuvo que esperar a ver qué sus hijos hacían y no hicieron lo que Dios les pidió. Dios nunca les pidió tomar venganza en sus propias manos. Uno quisiera pensar, ya, Dios, ya. Olvídate de Jacob. Inicia tu asunto con alguien más. Haz un pacto, haz una promesa con el hijo de alguien más, porque ya viste que los descendientes de Abraham están igual o peor que su papá. Y Dios dice no. Y Dios sigue hablando a su pueblo. Y eso nos debería sorprender también a nosotros, porque el carácter de Dios no ha cambiado. Y Dios nos sigue diciendo cosas como su pueblo, y nosotros tenemos que seguir maravillados de saber que Dios no nos ha abandonado. Que Dios nos sigue hablando. Que sus promesas siguen siendo verdad en nuestras vidas. No por nosotros, sino a pesar de nosotros. ¿Qué tiene que ver esta idea de que les pida porque Dios le pide que hierga un altar, ¿cierto? Y después como consecuencia de esa realidad, ¿qué le pide a su descendencia, a su familia? Que se deshagan de los ídolos. Él está muy consciente de que son idólatras. Nos podemos imaginar que son los ídolos que ahí una de sus esposas, Rebeca, ¿recuerdas? Había escondido y que seguramente ya después se puso a proselitar con esas imágenes, con esos dioses falsos, y que de alguna forma estaban contaminados del paganismo de la cultura de los días, y tal vez un poco la influencia de los cananeos en sus vidas. Dios es paciente aún en medio de nuestra idolatría. Y no pienses que no tienes idolatría en tu corazón porque eres cristiano. Todos tenemos ídolos que tenemos que seguir buscando identificar y morir a ellos, aplastarlos en nuestras vidas. Y aquí vemos también eso. Grupo de paganos que les tuvieron que decir que se deshacieran de sus ídolos. No fue que salió de ellos. No fue que ellos fueron muy espirituales y de repente dijeron, ay, mira, esto es paganismo. Esto no agrada a Dios. Dios paciente y misericordioso los lleva a ese lugar. Y luego le dice que en el versículo 5 dice, al continuar el viaje hubo gran terror en las ciudades de alrededor de ellos. ¿Te acuerdas cuál era el temor de Jacob cuando sus hijos hicieron la matanza? Era ese. Ahora, ¿cómo los pueblos de la tierra nos van a tratar, no? ¿Cómo los estaban tratando? Bien. ¿Por qué? Pues porque tenían temor de los israelitas. Dios, podemos imaginarnos que fue por lo que hicieron, la matanza que trajeron, pero también pudo haber causado el efecto contrario y de veras que ahora los pueblos de la tierra quisieran extinguirlos a ellos, exterminarlos por lo que hicieron, para que después no fueran ellos los que los exterminaran a ellos. Y también podríamos inferir que fue Dios el que puso ese temor. Porque al final Dios está en control de los corazones. Muchas veces pensamos, no, es que si yo hago eso, híjole, no, esta persona que no ama a Dios y me va a atacar, ¿cierto? O sea, lo lógico, lo natural sería que me va a odiar. No necesariamente. Dependiendo dónde estés parado con respecto a tu relación con Dios. Tal vez Dios decide trabajar en el corazón de la persona en una postura de que te va a tener respeto, de que no te va a hacer daño la persona. Y eso es lo que vemos en el texto. Ellos merecían tal vez sí que se vengaran otros pueblos por lo que escucharon que hicieron en la tierra de Siquem, pero sucedió el efecto contrario y tenían temor. Y Dios dice que Dios, en el versículo 7, edificó allí un altar y llamó al lugar Betel porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. En otras palabras, como que estaba renovando sus votos con Dios, como reconociendo que Dios en verdad cumple sus promesas. El Dios que le prometió que lo iba a guardar, lo ha hecho hasta el momento. Y muchas veces nosotros no creemos eso. Muchas veces nosotros dudamos de las promesas de Dios y no creemos que en verdad sus promesas son suficientes y Él va a ser fiel para guardarlas. La que sea que tienes en tu mente. Esa que te atemoriza, que corre el peligro en tu mente de que Dios no va a guardar. Dios la va a guardar. Nada más asegúrate que caminas con Dios,
que eres uno de los suyos. Uno de los que muestra humildad, arrepentimiento, fe y que persevera en medio de la prueba. La perseverancia es una marca esencial en la fe cristiana. El cristianismo es de los que perseveran, no de los que muestran una fe muy enjundiosa. ¿Cierto? Todos hemos visto a ese personaje. O tal vez ese personaje eras tú. O eres tú, no lo sé, esta mañana. Queremos mostrar una fe enjundiosa, muy apasionada, muy contagiante, pareciera. Y dura un mes, 2 meses, 1 año. Y de repente se viene en picada, se desvanece. Y después uno se le pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el hermano, con la hermanita que nos decía que por qué no salíamos a evangelizar, que nos decía que por qué no nos reuníamos, que nos decía que por qué esto y por qué aquello? Y de repente, nada. ¿Qué pasó ahí? Sucede eso, ¿verdad? Que creemos que la fe es como un high espiritual. Es una carrera de sprint de 100 metros. Eso no es la fe. Lo vimos en la serie de Hebreos. La fe es más como un maratón, ¿cierto? Donde llevas tu ritmo, llevas tu paso, ¿ok? Hay muchas cosas que todavía tienes que trabajar. Hay muchas áreas de tu vida donde todavía no te pareces a Jesús, pero ahí vas, sabes que esa es la meta. Sabes que para allá hay que correr. Sabes que hay que depender de la gracia. Sabes que hay que caminarlo con la iglesia. Y ahí vamos, nos tropezamos, caemos en baches, de repente nosotros mismos nos trastabillamos y nos caemos con nuestros propios pies, pero nos volvemos a levantar. ¿Por qué? Porque el cristiano persevera. Y aquí vemos a Jacob perseverando a pesar de su fe, que es débil y que aún tiene un mal discipulado. Pero vamos a ver cómo Dios lo reafirma y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Versículo 9 dice, cuando Jacob volvió a Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación, también derramó sobre él aceite, y Jacob le puso el nombre de Betel, al lugar donde Dios había hablado con él. Eso me encanta del Dios de la Biblia. Dios reafirmando su favor, su bondad, su compasión hacia su pueblo, hacia Jacob, que no merecía otra cosa más que ser desechado, iglesia. Él junto con toda su familia. Dios le dice, y fíjate en qué tiempo le habla. Le dice, bueno, primero que nada le hace un llamado que nos debería sonar muy familiar y que inició en nuestra serie de Génesis con Adán y Eva. ¿Cuál es ese llamado? ¿Quién lo ve en el texto? Ser fructífero, ser fecundo, multiplicarse. ¿Te das cuenta de los patrones? ¿Te acuerdas que hemos hablado de patrones? Que pongamos mucho cuidado a cómo en la Biblia hay patrones de eventos con diferentes personajes a veces, pero el evento parece que se repite, parece que estamos leyendo la misma historia a veces. Y aquí es exactamente lo mismo. O sea, el plan de Dios no cambia. No hay plan B en la economía de Dios, por si pensaste que ese era un problema con el cristianismo. Dios es fiel a sus promesas. A Dios nada se le escapa de las manos. Dios es soberano. ¿Ok? Y el llamado de Dios siempre ha sido el mismo, a ser fructíferos. En el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, Él nos dice que los hijos de Dios darán mucho ¿qué? Mucho fruto, que tiene que ver un poco con la misma idea de ser fructíferos, de multiplicarnos ¿en qué? En las buenas obras.
¿De multiplicarnos en qué? En el mensaje del evangelio que trae vida a las personas. De que más vengan a ser hijos de Dios. ¿Para qué? Para que le adoren a Él. Para que Él sea la imagen viva en sus personas. Y el mundo se maraville de lo que es Dios. El llamado no ha cambiado, es el mismo. Y también le habla en un lenguaje raro, porque checa lo que le dice: la tierra que le di a Abraham y a Isaac te la daré a ti. ¿Por qué le habla en ese? ¿Ya se las dio? ¿Hay algo que ya le dio a sus padres? Que él pudiera palpar, que él pudiera decir: esta es la tierra de la promesa que Dios... No lo ha hecho, pero el lenguaje, el tiempo en el que ya está hablando Dios es como si ya hubiera sucedido. Y esa es otra cosa que nos debe de maravillar de Dios. Él no ve el tiempo como tú y yo. Él creó el tiempo, recuerda. Y mientras tú y yo estamos viendo nuestro presente y podemos voltear un poco al pasado y estamos sin ninguna pista del futuro, Dios ya vio todo el mapa de la línea del tiempo. Y Él puede hablar ese lenguaje. Y parte del por qué lo habla es también para traer confianza en sus promesas. Él ya dijo que Él es el Todopoderoso, ¿cierto? Antes, inicia con eso. Versículo 11. Yo soy el Dios Todopoderoso. Después le dice: la tierra que yo le di a tus padres te la daré a ti. Si Él es el Todopoderoso, eso va a suceder, ¿sí o no? Él quiere que tengas esa confianza. Y no solamente Él, sino su audiencia. Recuerden, estos primeros 5 libros de la Biblia, ¿quién los escribió? Moisés. ¿A quién se los escribe? Al pueblo de Dios que están a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué es importante que lean cada detalle de todo esto? Porque tienen que crecer en su fe, en las promesas que Dios hizo a sus padres. Mira, Dios, yo no veo cómo vamos a desarmar a los ejércitos de las tierras, pero Dios dice que esas son nuestras tierras. Él ya hizo una promesa. Lo leemos, es el testimonio de Moisés. Para darles confianza, ¿cierto? Y sigue siendo así, el patrón sigue siendo el mismo. Dios quiere que tú leas la Biblia, quiere que leas el Antiguo y también leas el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento y viceversa. Y que crezcas en las convicciones de la palabra de Dios, en las verdades reveladas en sus promesas. Y que cuando las exploras y las escudriñas y te alimentas de ellas y las haces tuyas, entonces tengas la confianza de que así va a ser. Perdón de pecados. Justificación, dijeron hace rato. Ser declarado justo delante de Dios. Vida eterna. No más llanto. No más pecado. No más el poder de la muerte. ¿Puedes creer eso? Todas esas cosas que son verdad, de las cuales Dios quiere que seamos afirmados, porque Él es el que lo garantiza, el Todopoderoso. No porque tú tienes poder en tu persona, no por tus fuerzas, ni por las de nadie más. ¿Crees que Dios es todopoderoso en tu vida, iglesia? ¿Crees que Él es fiel a sus promesas? ¿Crees que Él es suficiente? ¿Crees que Él en verdad va a cumplir lo que ha prometido? A pesar de las estadísticas, a pesar de que las cosas no se vean así. Si eres un hijo de Dios, la respuesta es sí, amén. Gloria a Dios. Muchas veces necesitamos detenernos. Muchas veces venimos a la iglesia y pensamos: ¿ahora qué voy a aprender nuevo hoy? ¿Cierto o no? Ahora qué buena frase o qué buen comentario leyó Omar que me va a dar más conocimiento teológico. Y no que haya algo de malo en eso. Pero a veces, ¿sabes cuál es el problema? Que ya tenemos mucho conocimiento teológico. El problema es que a veces no creemos todo eso que ya tenemos en nuestras mentes. Las verdades simples. Las cosas más simples que nos van a ayudar a dar pasos de fe, que van a fortalecer nuestra fe y nos van a ayudar a fortalecer la de otros. ¿A poco no? Yo la verdad es que les soy honesto, yo creo que no son muchas las iglesias sanas en todo el mundo. Y aún de aquellas que lo son, porque su doctrina se ve bien,
aún también tengo de ellas muchas mis reservas. Porque muchas veces el énfasis es en, enseñó eso el pastor, y lo sacó del griego, no, y eso es lo que significa esa palabra. Y las personas se maravillan. Y después, sin darse cuenta, hacen de esos pastores como dioses, como gurús de enseñanza, ante los cuales hay que postrarse. Y ese es el enfoque. Y olvidan el enfoque verdadero, que es transformación. Ese es el enfoque. Que tú y yo, cada que venimos aquí, salgamos un poquito más parecidos a la persona de Cristo. Y si ese no va a ser el enfoque, en amor te lo digo, y me caes bien, y en verdad no tengo nada en contra tuya. Si ese no va a ser el enfoque, esta no es tu iglesia, aquí no vas a crecer. Porque aunque tengo buenos comentarios y te los puedo compartir, y te podría predicar un sermonzazo de te meto el griego y el hebreo, no tengo bronca, aunque no soy experto en los lenguajes, también no me declaro experto en ellos, pero ya hay tantas herramientas que te lo podría meter. Si no hay transformación en tu corazón, si no hay vestigios de la obra de Cristo en tu vida, del obrar de su Espíritu, del poder de su palabra, de nada te sirve, iglesia, de nada me sirve el griego o el hebreo o los comentarios más exaltados de la historia del cristianismo. De nada. Te lo digo en serio. De nada me sirve si estudié en el seminario o no, si vengo de la iglesia tal o cual o no, si escucho a tal o cual predicador. Si no hay transformación de corazón en mi vida, el cristianismo es una basura. No porque lo sea, sino porque en tu vida así se ve, como una basura. Amén. Nosotros estamos aquí para ser tocados por Dios, para que Él nos transforme a la luz de su palabra. Y que las cosas simples de la verdad de la palabra de Dios no se vean tan simples a nuestro parecer. Se vean con poder de lo alto. Se vean grandiosas. ¿Por qué? Por el que lo prometió. Por el que va a hacer la obra. Amén. Entonces aquí vemos que Jacob entiende un poco de eso y levanta, aquí dice que erigió un pilar, un altar en adoración a Dios. Su corazón estaba recto delante de Dios. ¿Por qué? No por lo buen discípulo que era, y ahorita lo vamos a ver más adelante, no porque su discipulado era muy excepcional y ejemplar y digno de admirar, sino porque su fe estaba ahí. Tenía fe, vamos a ponerlo así. Tenía un tipo de fe, una fecita si quieres llamarlo, pero fe. Suficiente para que Dios lo mirara con favor y le reafirmara su bendición sobre su vida. Amén. Vamos al siguiente subénfasis, lo vamos a encontrar en los siguientes versículos. Para que sepas, el sermón no va a ser muy largo, aunque parezca, porque leímos 2 capítulos. El último capítulo ya no lo voy a volver a leer y nada más voy a hacer un comentario sobre el asunto, porque en realidad tampoco hay mucho que comentar. Es nada más tener la idea general, ¿ok? Así es que ya vamos como a 2/3 partes, tal vez, del sermón. Vamos al siguiente subénfasis, dice, los hijos de Jacob y la deshonra de Rubén. Esto es lo que vas a ver en la narrativa de la historia, la descendencia de Jacob. ¿Quiénes son sus hijos? ¿Ok? Y cómo es que se cierra el ciclo de tener hijos. Dice versículo 16, entonces salieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió. Lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder.
Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre. E Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años y expiró. Isaac murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Entonces, ¿qué vemos ahí? Una genealogía, ¿cierto? Una genealogía de Jacob, de todos sus hijos. Ya estábamos familiarizados con muchos de ellos, hasta José. Y después vino uno más para Raquel, ¿cierto? Benjamín, que ahora le puso el Benjamín. También podemos ver algo que creo que sería bueno recalcar, de la bendición que tenemos aún en la cultura de nuestros días y en nuestros tiempos, de cómo era muy fácil, o no era muy fácil, pero era común que una mujer al dar a luz pudiera perder la vida, ¿cierto? Y no que no suceda en nuestros días, pero es más difícil. Hay mucho avance médico, ¿no?, que ayuda a que eso no suceda, pero antes no era así. Antes ese tipo de bendiciones no eran tan palpables, ¿no? En la medicina y en muchas otras áreas. Aún podemos pensar de la anestesia, ¿cierto? ¿Cuánta bendición es la anestesia? Amén. Aquellos que han tenido alguna cirugía no me van a dejar mentir. La anestesia es algo bueno. Son las bondades de Dios para nuestra generación. Y son cosas que en los tiempos antiguos, en la antigüedad, no necesariamente se tenían. Entonces, quise hacer un paréntesis para que entendamos qué bendecidos somos. Porque a veces nos cuesta trabajo reconocer la bendición a nuestro alrededor. En la semana fuimos a comer aquí a una fondita que está por la colonia y vi en las macetas, había unas macetas afuera, y una de ellas vi piñas en las macetas. Yo nunca había visto una piña. O sea, bueno, sí la he visto, pero nunca había visto una piña en su planta. Y me sorprendió verla. A mis casi 42 años, por primera vez ver una planta de piña, créanme que fue sorprendente y eso me ayudó a glorificar a Dios. ¿Sabes por qué? Por sus bondades, otra vez. Porque no te quiero contar cuánta piña he comido en 42 años. Bastante, y ninguna de ellas he tenido que sembrar. Ninguna de ellas. Tanto que ni siquiera conocía la planta de piñas, mucho menos la semilla. ¿Ok? Son cosas, iglesia, que a veces hay que detenernos otra vez, dar un paso atrás y decir, gloria a Dios. Agua caliente en tu casa. Yo sé que parece que no preparé mi sermón, pero créeme que sí lo preparé. Cuando hay agua, pero la mayoría de las veces hay sí o no. Y si no, nos encontramos la forma, una resistencia por ahí. Algo hacemos, nos las ingeniamos. Los tiempos en los que vivimos nos ayudan a podernoslas ingeniar de esa manera. ¿Cierto? Son bendiciones de Dios. Dios ha sido muy bueno con nuestra generación. La pregunta es si lo estamos viendo. ¿Estamos conscientes de nuestro alrededor? ¿Estamos conscientes de cuánta bendición hemos recibido? Mujeres, ¿están conscientes de que aquellas que tienen hijos que no quedaron en la plancha? ¿En la plancha del quirófano? Sí. ¿Están conmigo en esto? ¿Están adorando a Dios en estos pensamientos de decir, wow, Dios, tú eres grande? Tú me has dado sobremanera cosas que no merezco. Ha sido tan bueno a pesar de mí. Con Jacob, a pesar de Jacob. ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo termina la sección? Bueno, aquí hablando de Isaac, que Isaac vivió 180 años y expiró y murió, y fue reunido a su pueblo anciano y lleno de días. ¿De quién se dijo también eso? De Abraham. Anciano y lleno de días. Es una expresión del lenguaje que habla como decir, tuvo una vida plena.
tuvo una vida en abundancia. ¿De veras, Dios? ¿Tus hijos terminan así sus vidas? ¿Con vidas plenas y en abundancia? ¿A pesar de lo que son? Dios dice sí. No por ellos, sino a pesar de ellos. Y eso los motiva a perseverar en la fe. Amén. Cuidado que estas cosas, de las promesas de Dios, de que Él cumple sus promesas, te motiven a sentarte en el sillón a ver la tele. Por usar una ilustración, no estoy diciendo que sea malo ver la tele. Tú sabes a lo que me refiero. Cuidado que estas cosas te lleven a la comodidad, vamos a usar una palabra más adecuada, creo yo, a la pereza espiritual. En Hebreos vimos también esa frase. Existe el peligro, iglesia, de que vivamos en una pereza espiritual y que seamos hijos de Dios. Pero Dios no quiere eso, ¿cierto? ¿Qué es Dios si quiere? Según sus promesas, que demos ¿qué? Mucho fruto. No nada más fruto. Ponle bien el adjetivo. Mucho fruto. Mucho. De forma que si estamos dando poco fruto, somos unos perezosos espirituales. Y no deberíamos de conformarnos con eso. Deberíamos querer más. Deberíamos estar buscando formas de salir de nuestra zona de confort, porque ¿sabes qué? Para eso somos expertos. Para encontrar nuestra zona de confort. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos volvamos en expertos y Él nos va a dar la fuerza y la sabiduría y la voluntad de hacerlo, en salir de nuestra comodidad, en ir la extramilla, en ir a esos lugares donde no la persona promedio va, ni siquiera el cristiano promedio va. ¿Es así como vives tu fe, iglesia? ¿Retándote a ti mismo? ¿Dónde estoy siendo aliado tal vez en un ministerio de misericordia? Y sin ir muy lejos, ¿qué cosas ya está haciendo mi iglesia? Que esa siempre sea tu primer pregunta cuando pienses en evangelismo, en misericordia. ¿Qué ya se está haciendo en mi iglesia? ¿En dónde estoy siendo llamado a ser incomodado, a sumarme? Y si ese no es el resultado de mi fe, entonces ¿en qué tipo de fe me encuentro parado esta mañana? Creo que es justo hacer esas preguntas, ¿no crees? ¿Se te hacen ofensivas? Tal vez lo sean, sincérate, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo quería que me vinieras a endulzar el oído, Omar. Veniste enojado, Omar, te paraste con el pie izquierdo. Tal vez piensas que van a perder el partido de fútbol. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con hablar verdad, en amor. Amén. Venimos a eso a la iglesia, ¿cierto? Así a consolarnos, a apapacharnos en muchas direcciones, pero nunca para no crecer en la búsqueda de la santidad. Eso no es negociable. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Amén. Entonces aquí vemos que, quiero resumirlo en estas palabras. Aquí dice que Rubén se acostó con Bilha, concubina de su padre, y que su padre se enteró y obviamente no lo vio bien. Tampoco dice que lo haya reprendido, ¿cierto? Otra vez vemos temor. ¿Quién era Rubén? El primogénito. ¿Quién era Rubén? El primer hijo de Jacob, que según la tradición, pues es al que hay que pasarle la estafeta, el heredero, el que va a continuar con recibir las promesas y encaminar al pueblo de Dios. Entonces, seguramente había cierto temor en Jacob. Aquí no dice que lo haya reprendido, sino dice que se enteró. Otra vez vemos sus flaquezas. Acabas de erguir un altar. ¡Uhú! ¿Me entenderás que se metieron con tu esposa? Y así es la fe cristiana a veces. Nos reímos porque así estamos nosotros a veces. ¿Qué no? De repente hacemos algo muy bien, participamos de algún evento, fuimos generosos, hospitalarios, yo qué sé, y de repente, ¿o no te sucede a ti? Tú todo el tiempo eres el ejemplar, el campeón, el que hay que voltear a ver.
No, ¿verdad? Todos necesitamos la gracia. Todos estamos mancos, cojos, tuertos, con la mano doblada. Todos necesitamos trabajo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Los hijos de Jacob y la rezonda de Rubén, se llama por ponerle un título a esa sección, y lo que podemos ver es eso. Dios le está diciendo, mira, al pueblo de Israel, a los que van a entrar a la tierra prometida, les está diciendo, mira, pues ahí están sus descendientes, pero contempla a tu Dios. Ve quién es Dios. Ese que tuvo favor con ellos, a pesar de quiénes eran ellos, no dudes que lo va a tener contigo. Amén. Y básicamente ese es el principio. Si algo te vas a llevar esta mañana del sermón de hoy, es eso. Dios está contigo. Dios es fiel a sus promesas. Persevera en ellas. No te desanimes. Te caíste, pecaste, fuiste tentado en direcciones contrarias a la palabra de Dios. Rectifica. Arrepiéntete. Cree nuevamente. Fortalécete en la gracia de Dios. No huyas, acércate a su iglesia. Amén. Amén. Y por último, en la última sección, que ya dije no iba a volver a leer, te lo prometí, capítulo 36, que vemos que son los hijos de Esaú y sus descendientes. Y quiero hacer un contraste entre las dos genealogías. Genealogías. Si te das cuenta, cuando se mencionan los descendientes de Jacob, no ves títulos que antecedan sus nombres. ¿Cierto? Nada más son sus hijos que tuvieron con tal esposa o con tal concubina. Cuando vemos la siguiente sección de capítulo 36 con respecto a los descendientes de Esaú, ves títulos, ¿no? Y este era el jefe de los no sé qué, y este era el jefe de los no sé cuándo, ¿no? O sea, como gente con renombre, ¿no? Títulos. Y hace sentido aún hasta en nuestros días. ¿Qué es lo que exalta el mundo? ¿Dónde encuentra su identidad el mundo? ¿Sí o no es en las posiciones, en los títulos, en querer ser de influencia, en querer ser tratado con honor, con respeto, que la gente los admire? Ese es el mundo, ¿cierto? Es ahí de donde nos sacó Dios, amén. Eso buscábamos tú y yo, no te pierdas tampoco. Tú y yo éramos esos, queríamos la admiración, queríamos el honor, queríamos el renombre, queríamos ser bien tratados. Pero cuando se trata de los hijos de Dios, no se necesitan títulos. Un título no me da mi identidad. Un título no me trae la verdadera llenura de corazón. Un título en realidad es como un cero a la izquierda ante los ojos de Dios. Lo que me da identidad, lo que me trae paz con Dios, es que yo me he rendido a sus pies. Que yo he reconocido que Él es el digno y no yo. Que su sabiduría es la perfecta y no la mía. Que su reino es el que tiene que avanzar y el mío tiene que menguar. Tiene que ser destruido. Y solo eso lo voy a poder ver hasta que entiendo lo malvado que es mi corazón, de cómo quiero el renombre, cómo quiero títulos, cómo quiero encontrar mi identidad en cosas que, ¿sabes qué? Y tú lo sabes. Al final del día no traen llenura, no traen gozo. Te esclavizan muchas de las veces. ¿Cierto o no? Los hijos de Dios, ya esas cosas son basura. Con eso no estoy diciendo que no busquemos ser de influencia, lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Influencia positiva, y si vas a tener una posición de influencia, asegúrate de que estás dando la gloria a Dios y de que estás ayudando a las personas a considerar la gloria de Dios. O sea, no estoy diciendo que el cristiano es mediocre, cuidado. Llega a las posiciones más altas de gobierno, pero que no sea esa posición tu identidad. Que no sea ahí donde encuentras tu tesoro. Tu tesoro está en los cielos. Igual en la empresa, privada o no privada. Llega a lo más alto. Sé de influencia. Muestra el carácter de Cristo. Y si no lo vas a hacer así, mejor no llegues. ¿Cierto?
Ayer voy a contar una historia y no por sentirme mejor, ni mucho menos, pero me dio risa y sucede. Estaba en el partido de mi hijo de fútbol, está en una liga y tenían un partido, y de repente, quién sabe cómo, veo una tarjeta roja y el papá, el árbitro sacó al portero. Y dijo, ¿qué pasó ahí, no? Porque estás en la grada y muchas veces no sabes qué está pasando en el campo. Y después los papás se acercaron, unos papás que estaban ahí pegados en la reja diciéndoles cosas a sus hijos, ¿no? Para echarle ganas. Se acercaron y no, que no te pases, que no sé qué, y empezaron a agitárselas contra el árbitro, ¿no? Ya después así de lejos te empiezas a enterar y uno de los papás así que estaban en la bulla, no, sí, no, que no sé qué, si yo soy cristiano, y yo así, no, cállate, cállate. Y yo así, por favor, ya no digas más. Y lo seguía diciendo, y por él fue la culpa, quiero que sepan. Y tal vez inocentemente, inmaduramente o lo que sea, le dijo a su hijo, cubre al gordito. Y eso lo escuchó el árbitro. Y dijo, eso está mal, eso no está permitido. Y eso es correcto, o sea, es bueno. No saben el impacto que puede traer esa información al niño, que tal vez sí está gordito. No lo sabemos, ¿no? Pero no es nuestro trabajo hacérselo saber. Que sean sus papás, que sea su gente más cercana, ¿no? Entonces, él piensa que no hizo lo malo porque lo único que dijo es, cuida al gordito. Y eso es de lo que estoy hablando, iglesia. O sea, el cristianismo afila tu discernimiento espiritual. De tal forma que hasta un comentario así simple y por la emoción del partido, aunque la quieras justificar por la emoción y del fútbol, al final digas, oh, estoy un tonto. ¿Por qué dije eso? Eso es lo que merezco. Está mal. No es aceptable. No glorifica a Dios. No edifica a las personas. No ayuda a mi hijo. No ayuda al partido. ¿Se dan cuenta? Tenemos que contrastar con la cultura, iglesia. Si no estamos contrastando, y ese pudo haber sido yo, otra vez no quiero verme mejor que el papá. Ese pudo haber sido yo, dejándome llevar por mis deseos carnales, por mis emociones, como lo vimos la semana pasada. Pero hasta en decir que era cristiano no había sabiduría, mejor se hubiera callado. Tal vez sí lo es, pero hay momentos en los que no hay que decir que lo eres, que manchas el nombre de Cristo. Ya la metiste, ya está bien metida la pata, ahí déjala, no digas más. Quédate callado y arrepiéntete. No lo vuelvas a hacer. ¿Amén? Iglesia, tenemos que contrastar y no por nuestros títulos, no por nuestras posiciones de liderazgo, por los pequeños detalles de la vida, como de este ejemplo que te he dado. Pequeñas cositas que hacen la diferencia. Y que la gente ve, porque este cuate que dijo eso, después yo estaba en la grada y una que estaba ahí con su hijo así de, sí, míralo, el cristiano. O sea, lo dijo en voz alta. Obviamente no era del equipo, era del equipo contrario. Estamos muy expuestos y eso es bueno. Estamos muy expuestos y eso es bueno. ¿Aquí algún cristiano tiene temor de ser expuesto? No deberías, si estás buscando caminar con Dios. Porque eres llamado a ser la sal, eres llamado a ser la luz, eres llamado a ser un representante, un embajador del reino. La pregunta es si estamos conscientes y nos paramos con eso en mente todas las mañanas. ¿Voy a ser hoy un embajador del reino? ¿O voy a representar otro reino que no es el reino de Dios? Que al final caería en el reino de las tinieblas. Así sea tu propio reino. ¿Amén? Y la única forma en la que eso va a poder suceder es cuando encuentras tu identidad en el Evangelio de Cristo. Aquel que vivió la vida perfecta, que nunca llamó a nadie gordito, ni hizo sentir mal a nadie. Aquel que siempre se sometió a la voluntad de Dios. Aquel que siempre vivió en
sumisión y adoración delante de Dios y amando a su prójimo, yendo la extramilla en todo momento. Ayer veía uno de los capítulos de Chosen. Ya he hecho mucha publicidad de esa serie y es buena, no es herética. Hay cosas que no están en la Biblia, pero eso no cambia el mensaje para los que digan, no, es que no está al pie de la letra lo que dice la Biblia, no pasa nada. Y hay una escena que, bueno, muchas de esa serie me traen convicción de pecado, pero una de ellas donde les piden ir la extramilla a los soldados romanos, a su equipo de Jesús, a los 12 y junto con él. Tenían que cargar sus cosas, pero la ley romana decía de no más de 1 milla. Y ya que llegaron a la milla, los romanos pues así, pues ya danos nuestras cosas, y Jesús, no, espérate, te queremos acompañar otra milla. Y los discípulos así de, ¿qué onda? Sí, vamos a ir la otra milla. Eso no está en la Biblia. O sea, la historia como tal, que así sucedió, pero la enseñanza y el principio está ahí, ¿cierto? La enseñanza y el principio, y fueron la otra milla. ¿Y qué fue lo que hizo eso? Los romanos empezaron a quitarle sus cascos, porque se los habían puesto a manera de burla. Se los quitaron, les quitaron algunas de sus cosas. Porque ¿qué es lo que pasa cuando el cristiano se comporta como cristiano en un mundo de no cristianos? ¿Qué pasa? Comenzamos a hacer una influencia que es contracorriente y el mundo malvado, en este caso del ejemplo de los oficiales romanos, pues empiezan a sentir el peso de su pecado. Es así de, no manches, quieren ir otra milla. Le voy a quitar mi casco. Así es el evangelio, así es la gracia. Pero solamente vas a poder vivir ese tipo de gracia si en verdad Cristo es tu redentor. Si en Él has encontrado tu identidad, si en verdad has creído que Él es suficiente para ser salvo de la ira de un Dios santo airado por el pecado. Ese tipo de vida solo la pueden vivir los que se han rendido a Cristo. Y no solamente la vamos a poder vivir, vamos a quererlo vivir. Amén. El Espíritu Santo nos va a empoderar, no nosotros. Es el Espíritu que arde en nuestros corazones para que seamos diferentes al mundo. Para poner la otra mejilla a veces. Con todo y que cuesta, con todo y que no es fácil y no nos viene natural. Pero Dios lo puede hacer. ¿Lo crees? Esa es una de sus promesas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene que ver con esas cosas. Ir la extra milla, poner la otra mejilla. Es mejor dar que recibir. Cosas que son contraculturales, que no benefician al hombre, benefician a todos menos a ti. Y en el proceso te benefician a ti sin darte cuenta. Porque te ayudan a amar a Dios. Te ayudan a amar como Dios ama. Con un amor sacrificial. Amén. Así Dios nos amó. Y si aún no puedes ver las cosas así, necesitas creer. Arrepentirte de tus pecados. Arrepentirte de creer que eres bueno en ti mismo, en tus fuerzas. Reconocer lo malo que eres y venir a la gracia y paz que trae el Evangelio de Cristo a nuestros corazones. Para darnos vida, todas las promesas que ya dijeron, vida, redención, justificación, perdón de pecados, paz con Dios, por medio de la fe en el Hijo que nos trae vida y nos da una verdadera identidad como hijos de Dios. Amén. Para podernos comportar como tales. Amén. Y que a pesar de que fallamos, tener la certeza, como Jacob, de poder seguir adorando, porque no era por mí, era a pesar de mí. No era por mis obras, a pesar de mis obras. De lo deficientes que éstas puedan llegar a ser. Amén. Amén, iglesia. Vete con este pensamiento del mensaje de hoy. Dios no se ha fastidiado lo suficiente de ti. Amén. Dios todavía tiene cosas que tratar contigo, con tu corazón. Contémplalo a Él, contempla la cruz, contempla sus promesas y persevera en la gracia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje de hoy en donde vemos que tú cumples
y afirmas las promesas a Jacob, a su descendencia, Señor. Y así sigue siendo para aquellos que caminamos en el pacto de la promesa en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque es Él el que nos trae vida. Gracias, Padre, porque es en Él en el que encontramos nuestro cuidado, nuestra esperanza, nuestro cobijo, nuestro refugio, nuestra fortaleza para poder vivir las vidas que tú quieres que vivamos y que te representan a ti y que representan tu reino y que nos traen verdadero gozo y verdadera llenura de aquel que lo llena todo en todo. Gracias. Gracias porque somos hijos de la promesa en el Evangelio de Cristo Jesús, que dio su vida por aquellos que merecían la ira y que en su lugar nos dio benignidad, nos dio paz, nos dio reconciliación con Dios y con los hombres. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.